Bienvenidos compañeros y compañeras, bienvenidos a este primer vídeo preparatorio de esta jornada número 3. Bienvenidos al análisis y predicción de esta jornada 3 de Liga que empieza este próximo viernes a las 9 de la noche. Sí, ya lo sé, acabamos la jornada 2, ahora toca la jornada 1, luego la jornada 3, luego la 27, luego la 22, la 38 y bueno, y así consecutivamente, ¿no? Como siempre, los mejores 11 probables y todas las recomendaciones partido a partido. Coge tu libreta, sígueme absolutamente todas las redes y comparte este vídeo. Además de preguntar cualquier duda que tengas, que os estaré viendo por aquí abajo en la cajita de comentarios. Mañana 11 ideal, jueves 11 económico. Por fin ya volvemos un poco a lo que es la tanda habitual de liga lunes hasta viernes. Gracias Tebas por volver a ser felices. Así que no me ando con rodeos como siempre, Fútbol Fantasy Web aquí abajo en la descripción. Y el primer partido de esta jornada me gusta muchísimo, Racing Club de Santander contra Elche Club de Fútbol. Un partido que obviamente no tengo ningún tipo de dudas que va a ser por cierto, perdón, a las 7 de la tarde, a las 7 de la tarde el primer partido. No tengo dudas que va a ser un gran encuentro y el aspecto fantasy me parece un partido que ahora lo voy a analizar bastante tácticamente. ¿Por qué? Porque son dos propuestas muy interesantes, dos propuestas ofensivas en lo general, pero cada uno, pese a ser ofensivo, busca la portería de una forma distinta. El Elche, mientras que es un fútbol más controlado con balón, de vivir en campo contrario, de posesiones mucho más largas un poco para desvirtuar esa intensidad que pueda proponer el conjunto rival, el Racing es un conjunto mucho más vertical e intenso en la presión. Me parece un análisis bastante similar a lo que pudimos traer la anterior jornada con el tema del Fútbol Club Barcelona. Era la mejor recomendación. Fue un partido de 0-5 y pudieron haber sido más. También un poco del Elche, pero este modelo de juego de Anselmi, que ya viene con Sarabia, este modelo de Máximos que asume mucho riesgo contra este tipo de rivales como es el Barça y como va a ser el Racing Santander, salvando obviamente las distancias. El Racing no es el Barça, pero sí el Racing va a ser un equipo que vaya a presionar, que vaya a ser muy valiente, que vaya a emparejar hombres en la presión, uno contra uno, va a buscar al Elche desde la portería, en este caso desde Dituro. Aquí el Elche puede sufrir bastante, un Racing que si tiene que esperar que el Elche constantemente mueva la posesión, va a estar sin ningún tipo de problema, pero siempre buscando ese rol de última hora. Un Racing que tiene un poderío impresionante, seguramente de los 12 equipos que luchan por la permanencia, el Racing sea el conjunto que más calidad tiene en 3-4 de campo. Creo que no existe ninguna línea de mediapuntas entre los conjuntos que luchan por la permanencia, igual que el conjunto en este caso local en el Sardinero. Así que obviamente la máxima recomendación clara es 3-4 de campo del Racing, desde el doble pivote hasta la delantera. Me parece la gran recomendación. Y como es el primer partido de la jornada, tendremos bastantes dudas resueltas de cara a ese 11 que tengamos. Dicho esto, también me parece el Elche que puede plantearnos un escenario un poco similar a lo que vimos contra el Depor. ¿Qué quiero decir contra el Depor? Que pueda manejar, depende de qué momento puedo ser el encuentro, en particular la segunda parte. Ahora bien, el Depor para nada es el Racing. El Depor, ¿por qué sucumbía ante el Elche jugando en casa? Porque al final fue un conjunto que se replegaba en bloque bajo, que era muy pasivo sin balón y la verdad que el Elche en ese momento monopolizó el partido muy tranquilamente. El Sardiero esto no se lo va a encontrar, se va a encontrar una propuesta mucho más intensa que le va a ir a buscar constantemente en salida. De aquí el Elche en este aspecto puede sufrir bastante como lo hizo contra el Fútbol Club Barcelona. El 11 probable del Racing, un poco manejo importante. Estamos en un mercado de fichajes, Sergio Martínez seguramente ya se vaya del Racing. Hay que entender que esta es la última jornada con mercado abierto. Recuerdo que hasta el martes que viene, día que subo examen de coche por segunda vez, el día 1 de septiembre, finaliza el mercado durante todo el día. Es decir, el día 2 de septiembre, el miércoles que viene, será el primer día sin mercado de fichajes. Así que esta es la última jornada por consecuencia que todavía los futbolistas pueden marchar o llegar. ¿Por qué digo esto? Por el tema de Gustavo Puerta, el futbolista, tanto Gustavo Puerta como Salinas. Veremos si Salinas acaba abandonando el Racing para recalar en el Fútbol Club Barcelona, lo veo algo bastante probable. Y por parte de Gustavo Puerta, como siempre, a expensas del mercado internacional, siendo un futbolista
un jugador de una jerarquía, ya lo demostró el pasado mundial, haciéndose formando parte del doble pivote titular de la selección como es Colombia. Dicho esto, salvo noticias de última hora, yo voy a manejar, creo que sea el partido el viernes, le viene de maravilla al Racing, hablar un poco de mantener tanto Salinas como a Gustavo Puerta. Creo que aunque se vayan a ir del Racing, en particular Salinas, el Barça en este caso, siento que lo va a aguantar una jornada más y a partir del viernes ya un poco empezará a manejar la operación. Mantengo el 11, me gustó mucho el Coliseum, el Racing perdió, 1-0 gol de Sunat, pero me gustó mucho el conjunto visitante, en este caso el conjunto de José Alberto, el cual la primera parte un poco fue verla venir en un contexto muy distinto a lo que estaba habituado en segunda, mucho más exigente como es el Getafe de José Borrás, pero luego la segunda parte un poco ya tuvo más paciencia, el Getafe bajó en lo físico y el Racing se supo asentar en campo rival, luego llegó la acción del penalti y todos sabemos lo que ocurrió, pero la verdad que de forma general me gustó bastante, me parece un partido idóneo para conseguir los 3 puntos. Mantengo en la defensiva, me gustó muchísimo Pablo Ramón, me gustó muchísimo cómo defendía su propia área, me gustó también bastante cómo este Racing se adaptó a lo que es el Coliseum, no fue un Racing tan agresivo en la presión, supo ser más contemplativo que lo que fue el partido contra el Villarreal, en un contexto a domicilio, contra un rival que te demandaba justamente eso, y en particular el ex del Real Madrid español me encantó. En el doble pivote ya se fue Martínez, se fue al descanso, me parece que Iván Martínez a altura intermedia de la medular va a ser indiscutible en este esquema, línea de 3 media puntas, y para mí la única alternativa, salvo de Dan Martín, es Zabiri. Lo comenté por Twitter, Villalín me parece un delantero que va muy justito para la primera, es el típico delantero centro, que hay muchísimos que siempre ascienden de segunda, que en segunda rinden muy bien, pero en primera el nivel es pero que muy superior. Tengo mis dudas, porque también me parece un partido, oye, para darle la oportunidad ante un gran contexto como va a ser este Elche, va jugando en casa, que defensivamente es lo que es, oye, mantener un poco a Villalibre para que acabe de tener buenas sensaciones. Yo apuesto por Zabiri. Villalire fue un cambio bastante prematuro en el Coliseum y me parece que si este Racing se quiere quedar en primera, Zabiri cuanto antes de empezar ya a tener rodaje como titular. Por parte de Canales, ningún tipo de problemas, se enfadó en el cambio, no dio ningún tipo de problemas. Por parte del Elche, aquí cambios, ¿no? Me parece que la entrada de Vigas ya es garantizada. Creo que Fede Redondo ha cumplido, y esto luego se pille de un parche en esa demarcación, pero dicho esto, ya después de 2 semanas físicamente convocado, se ha recuperado, Pedro Vigas es un futbolista inamovible en este esquema de 3 del Elche, con lo cual un poco ya se han ganado ya por el cate por la derecha, lo más importante, el doble pivote Aguado Villas garantizado, sé que mucha gente duda con Aguado por el cambio prematuro, me parece un cambio únicamente dado por el resultado contra el Barça, ese Gonzalo Villar Aguado es inamovible. Luego Facundo Buenanote, un futbolista que debe ser indiscutible, es que este Elche vuelve a tener problemas una vez más en 3 cuartos de campo contra el FC Barcelona. Lo mismo que Ponce, me parece que el Elche, el mercado se debe mover, pero antes que no lo haga, en este caso, para este viernes, al menos un poco mover el avispero ofensivo. Me gustó mucho esa demarcación de un poco de Tete Morente, también como volante por la derecha, media punta ese sector derecho, y poquito va, me parece que este Elche va a hacer cambios, en particular en fase ofensiva, debe ya un poco moverse en el mercado para sobre todo la parte ofensiva, es que falta muchísima calidad diferencial. Y por cierto, no entiendo por qué Cepeda no entra en este 11, entiendo que Buenanote va a estar por delante, pero que en los primeros 2 partidos el argentino no estuviese en el 11 y tampoco Cepeda es bastante llamativo, cuanto menos. Partidazo también el viernes, después del encuentro del Racing contra el Elche, este Deportivo Alavés Villarreal, el Deportivo Alavés con 4 puntos, después de muy buen empate contra el Rayo, un partido del cual seguramente mereció la victoria pues los errores que tuvo Toni Martínez en definición, y un Villarreal que creció muchísimo respecto a lo que vimos en el Sartiero, que el Metropolitano mostró una gran versión. 13 partido consecutivo a domicilio, no hay que perder la perspectiva, me parece que este equipo necesita todavía semanas para ganar confianza. Y un partido que claramente es de ataques, de bloques altos. Estamos viendo a un Villarreal que viene de 2 2-2 consecutivos en las 2 primeras jornadas de competición. Le gusta el número 2 y un Deportivo Alavés que con Quique Sánchez Flores sabemos lo que es. Podíamos prever que fuese un equipo mucho más defensivo, pero todo lo contrario, es un equipo que concede mucho atrás. Luego ya hablaremos del cambio que instauró la defensa. Así que claramente la recomendación, bloques altos de ambos conjuntos, un partido que creo que lo pude llevar el Villarreal por pegada, pero sí que es cierto que lo vamos a ver muy equilibrado. Al final aquí lo que presento, como siempre, todo lo que manda el Deportivo Alavés,
ganar muchos duelos, juego muy directo, esa doble punta que constantemente se mida a la pareja de entrada del Villarreal, y un Villarreal que busque presionar alto. Va a ser un partido de verdad muy atractivo para el espectador neutral, y luego también para los propios aficionados babazorros y del Villarreal. Por parte del 11, el Deportivo Alavés, no me gustó Koski, lo comenté por Twitter. No únicamente que falló la acción del gol de Camello, que sale de su zona para ganar el duelo, lo medio gana pero no acaba de despejar el balón, luego ya le pilla fuera de zona, luego con balón no estuvo especialmente fino. No acabo de decidir bien, además una posición muy importante como la de central por el medio, y al final es que Valentini llega desde Italia para ser un futbolista indiscutible en la zaga zorra. Me parece que ya es el momento, ya fue cambiado Koski, ya entró Valentini, y me parece el partido idóneo contra un Villarreal que te va a exigir en ese ataque que posee el conjunto de Íñigo Pérez. La verdad que un perfil como Valentini ya me parece el relevo natural. Por lo demás, me gustó muchísimo Mikel Rodríguez, la verdad que me pareció un futbolista que durante todo el partido, en particular en su primera fase y justo antes de irse, cómo se giraba, cómo se perfilaba, cómo activaba el extremo, cómo se metía por dentro, cómo filtraba entre líneas. Me encantó el partido que hizo en Butaque contra el Rayo Vallecano. Y en punta podemos pensar, Mariano tal, hay que decirlo y no hay que negarlo, Mariano está teniendo muchas más cifras que juego. No quiero decir que esté siendo un esperpento futbolístico, nada, absolutamente nada, pero creo que sus cifras son anecdóticas ahora mismo. A nivel de juego me parece que no está demostrando ser un futbolista titular, y me cuadra mucho Lucas Boyé. Me parece Mariano ahora mismo un futbolista súper anárquico, que te puede explotar, que te puede un poco mover avispero en las segundas partes. Tanto Lucas Boyé como Tony Martínez, después de una semana de descanso, los veo en 11 sin ningún tipo de problemas. Por parte del Villarreal aquí puedo tener alguna duda que otra. Luis Junior en portería, en principio, salvo noticias de última hora, tampoco me gustó el Metropolitano. Defensa de 4 características y un poco el 11 con continuidad. Me gustó mucho el ataque, me gustó mucho Ayoce, Pirey como siempre por derecha, Nico Tatse, nueva exhibición. Y he traído un poco la figura gris, ¿no? Que es Alberto Moleiro. He estado a punto, bueno, os digo una cosa, ayer por ejemplo formé los 11 y puse a Bucana en el sector izquierdo. Hoy me he levantado, lo he refrescado un poco con la almohada y he dicho, uy, voy a poner a Moleiro. ¿Por qué? Porque entiendo que en estas primeras semanas de competición a Moleiro se le va a querer cuidar. Me cuadra mucho que Moleiro empiece del partido y Bucana sea un perfil mucho más agresivo en las segundas partes. Si en cambio yo al revés no lo veo tanto, decir un Moleiro revulsivo y un Bucana que te empiece de inicio, no me acaba de gustar, más porque al final tenéis un perfil mucho más ofensivo, mucho más vertical, incisivo por banda como es Nicola Pepe. Y en cambio en el otro sector tienes un perfil mucho más centrocampista como es Alberto Moleiro. Me parece que ese equilibrio para empezar el partido en un estadio como es Mendizorroza me cuadra mucho un poco ser más contemplativo por parte de Íñigo Pérez. Ayoce por delante de Gerard. Me está gustando mucho el rol con que Íñigo Pérez está gestionando el tema de Ayoce. Gerard en condiciones normales sería indiscutible, jugar los 90 minutos, hay que cuidarlo físicamente, y creo que esa última media hora que está apareciendo Gerard, la verdad que está cambiando mucho los partidos. Y un Ayoce que, bueno, estuvo correcto en el Sardinero y contra Atlético de Madrid, sin ser un futbolista excelso, sin generar en las cifras. También me pareció que hizo un muy buen partido entre líneas. Así que para mí, un 2-2, ¿no? Para este Deportivo Alavés Villarreal Club de Fútbol. Partido muy interesante. A las 5 de la tarde el próximo sábado. Levante Unión Deportiva Real Betis Balompié. Un Betis que está muy bien. Ahora os planteo el 11 por pantalla. Pero hay que entender que hoy a las 9 de la noche disputa su partido correspondiente en Mestalla. Ya este 11, como siempre, lo actualizaré una vez el conjunto verde y blanco finalice su partido del día de hoy. Como siempre, Fútbol Fantasy, Predicted 11, y ahí me podéis un poco ver. Partido claramente ofensivo. La recomendación de lo que salto me parece garantizada, y además prevé un partido bastante similar a lo que pudimos ver la temporada pasada. Además creo que fue la segunda jornada de Liga, esta es la tercera, bastante cercana. Fue un partido en el cual el partido quedó 1-1. El Betis tuvo muchas más ocasiones que el Levante, pero al final el conjunto valenciano se consiguió proteger. Veo algo bastante similar, creo que la semana se le puede hacer bastante larga al Betis. Y me pareció que al final el Levante, después de un debut que no pudo ser peor en campo del Español, sin ser brillante, en Pamplona ayer compitió bastante bien.
También obviamente concedió mucho, Ryan fue la gran figura del partido, pero creo que al menos ganó un punto que le puede servir un poco para revertir la tendencia de la primera jornada de Liga. Dicho esto, yo vemos un Betis como siempre que monopoliza el partido con balón, que sea claro el gran dominador del encuentro, pero un Levante que vaya a buscar alto al Betis y que constantemente busque verticalizar como siempre lo ha hecho con Luis Castro. En cuanto al 11 probable del Levante, aquí pruebo cambios. La defensa la mantengo como está. Me gustó bastante Nacho Pérez en defensa. Os comenté lo de Mandy. Tuvo ese error en la acción de Roberto en la primera jornada, pero aún así me gustó cómo ganó los duelos, cómo se hizo fuerte en los momentos que tuvo que tener el equipo en bloque bajo, y el Sadar estuvo impresionante. En la medular, Bardelli, repito, me parece un futbolista indiscutible, un jugador que lo ha pedido Luis Castro, que lo conoce en el Dunkerque. Me gustó mucho esa tercera altura del centro del campo. Podría un poco plantear la alternativa con Sotelo. En este caso yo mantengo el Rey. También me pareció un partido correcto, un partido del cual fue cambiado casi en el minuto 90. Y la delantera la que veis, Brugge me gustó muchísimo, no pudo estar en el campo del Español por su sanción acumulada respecto a otras la pasada temporada, y de ese perfil derecho a pierna cambiada es ese futbolista que tiene un talento importante, un talento diferencial que el Levante la verdad que no le sobra. Y luego un Thiago Fernández que siempre os dije, ¿no? Me parece uno de los grandes movimientos de este mercado estival de un equipo de la Liga, un futbolista nacido del Villarreal, que ya en el Real Oviedo lo vimos bastante cositas y no tengo ningún tipo de duda de que un poco siendo agresivo de banda izquierda, pierna cambiada, va a producir muchísimo. Tema de Carlos Álvarez, recordad que el mercado está abierto y parece que el Sevilla está muy interesado en el mediapunta ya ex del conjunto nervionense. Y por parte del Betis, el 11 va a estar un poco a expensa de lo que veamos, aunque he de decir, Pellegrini no suele rotar a inicio de temporada, suele mantener un bloque bastante fijo. Por ejemplo, entiendo que hoy va a jugar Ortiz y Diego Llorente, pues vuelve al 11 a Bartra y a Pellegrini. Luego diría que luego hay semana limpia, creo que no hay jornada intersemanal, así que me parece que bueno, es un buen momento para que el Betis mantenga este mismo bloque. Veremos si anda convocado. En Mestalla no ha ido convocado, así que Riquelme debería quedarse en esa zona del campo. A Isco Alarcón, si Isco no estaba para jugar más de 30 minutos hace una semana, no va a estar para empezar como titular en estas primeras semanas de competición. Me parece que se está cuidando para que únicamente llegue el mes de septiembre el futbolista malagueño esté en su mejor estado de forma. Dicho esto, creo que obviamente hay que ver lo que ocurra hoy en Mestalla, pero en general no preveo grandes cambios en el 11 por parte de Manuel Pellegrini. Así que veo el típico 1-1 que no contenta a nadie, pero bueno, al final repartes un punto que nunca viene nada mal para el Betis, siendo un partido a domicilio, y para el Levante rascar un puntito contra un rival de Champions League. Cuarto encuentro del fin de semana, segundo del sábado a las 7, Real Sociedad, Real Club Deportivo Español, y claramente la recomendación es no entrar con este encuentro. Me parece que es el partido claro para no apostar grandes cantidades de futbolistas para este partido. Dicho esto, hay futbolistas muy interesantes. ¿Qué partido preveo? Para empezar, la Real Sociedad visita el Santiago Bernabéu el próximo miércoles, es decir, mañana a las 9 de la noche. Yo lo que preveo para mañana es que básicamente hayan rotaciones. Te entre Pablo Marín, no se fuerza Barrenechea, no se fuerza Gonzalo Guedes. El centro del campo pueda entrar Turrientes, veremos qué ocurre con la zaga. Y que se focalice el físico para este encuentro contra el Español, que debe ser un partido de inflexión para recuperar sensaciones. Parece que lo de Malang Sarr está ya hecho con la Real, veremos qué tal. Me parece un central, que siendo un central que nunca viene nada mal para esta Real Sociedad justamente, por perfil no acaba de encajar. Creo que se demandaba un perfil mucho más experimentado, como puede ser Aguer, como puede ser en su momento la pasada temporada Chatacar. No se le dio bien, obviamente. ¿Qué le iba a decir? Pero ya me entendéis, un futbolista tan joven junto a John Martín no me acaba de convencer. Pero bueno, ¿qué encuentro preveo? Pues preveo un Español que se acomode bastante pasivo, maneje momentos de presión alta, en particular en inicio de encuentro, pero poco a poco que la Real vaya dominando el encuentro, pueda estar súper cómodo en campo propio, defendiendo en ese bloque medio-bajo, y sobre todo, haciéndole mucho daño a la Real Sociedad en transición. El Español es un equipo que se maneja muy bien en esta faceta del juego, en particular a domicilio, y la Real Sociedad suele sufrir bastante. Ahora sí, donde veo la clave del partido es en el balón parado.
El Español es uno de los 3 equipos, os diría que el segundo, con mejor balón parado ofensivo de toda la competición. Y la Real Sociedad, la temporada pasada junto al Elche, fue el equipo con peor balón parado defensivo. Las piezas no han cambiado. Entiendo que Materazzo se ha obcecado mucho con la mejoría defensiva. Lo entiendo todo. Pero creo que aquí el Español se puede manejar muy bien. Con lo cual futbolistas como Unai Núñez, como Edu Expósito lanzando, como Roberto Fernández, me parecen grandes recomendaciones porque este aspecto del juego va a ser muy relevante. Por parte de la Real, este Español sin Cabrera todavía por hacer, el Giladi tampoco lo estoy viendo a tanto nivel, me está gustando por ejemplo mucho Hinojo, creo que también va a sufrir defensivamente. Esta Real Sociedad en el ataque posicional le puede venir muy bien. ¿Por qué? Porque la Real de Materazzo va a utilizar mucho estos extremos de 1 contra 1. Veo que Barrenechea, mañana descanse para que esté en perfecto estado contra el Español. Véase Guedes, véase Barrenechea, 2 futbolistas de 1 contra 1. Véase Cubo por la otra banda. Aquí el Giladi y el Hinojo los veo sufriendo bastante. Así que creo que ambos tienen suficientes argumentos como para poder hacerse daño mutuamente. Claramente la recomendación, bloques altos de ambos conjuntos y no veo perdiendo al Español. Lo debo decir, creo que aquí el Español va a salir del campo de la Real al menos con un puntito. 11 probable de la Real, a expensas de lo que pueda ocurrir mañana. Yo de momento manejo exactamente este mismo 11. Un 11 ofensivo, no el que tengo pensado para el Bernabéu. Si por ejemplo mañana Yangel juega, olvidad de la Yangel, ya que incrustaríamos a Turrientes. Dicho esto, como siempre, es gratuito, podéis ir mirando cada vez que haga el 11 en Football Fantasy en el Predicted 11. Y por parte del Español mantengo exactamente el mismo 11 con el único cambio en la entrada de Drusic. Riedel que la maría pronto contra el Real Madrid. Fue cambiado prontito y me parece un poco ese relevo que ya hizo Manolo el curso pasado cuando tuvo que salir al descanso Riedel por ver amarilla en Benito-Roza. A partir de ese momento Calero volvió al 11 y me parece que Drusic es un perfil alfa que le gusta mucho a Manolo, más en un contexto a domicilio muy exigente. Me parece que ya va a perder la confianza en Riedel, veremos cuando vuelva a Cabrera. Me parece que el central alemán va a volver a ser el cuarto central de la plantilla. Yo apuesto por esto, aunque obviamente la única duda es ese acompañante de Unai Núñez en defensa. Así que ataque de ambos conjuntos, pero como siempre, atentos al balón parado ofensivo del conjunto visitante. Tremendo partido clásico de la Liga, Sevilla Fútbol Club Atlético de Madrid, partidazo el próximo sábado a las 9:30 de la noche. Y es que sí, tenemos al actual líder de la competición. Aquí llevo la camiseta, ¿quién lo iba a decir? El actual líder de la Liga Española, Stop the Count, como diría el Pato Donald. Ojito con esto, porque al final va a ser un partido muy interesante para medir qué Atlético de Madrid vamos a ver fuera de casa. Porque sí, porque en primer lugar viene de un muy mal resultado y peor nivel futbolístico contra el Villarreal en Metropolitano. Se puede entender si no me da gusto, que hay muchas piezas nuevas que todavía no están rodadas físicamente, después de una pretemporada muy corta. Perfecto, lo comparto. Ahora bien, el Atlético de Madrid en casa es un equipo, el domicilio es otro. No la temporada pasada, no la anterior, durante ya bastantes años. Salvo esa campaña que gana el Atlético de Madrid con Joao Félix y compañía, a domicilio ha bajado mucho el nivel. Yo entiendo, como os comenté en el propio análisis que hicimos en pretemporada del Atlético de Madrid, que lo tenéis aquí por el canal, va a servir para siempre. Yo preveo a un Atlético de Madrid que por fin sea valiente, que busque campo contrario, porque además, si busca campo contrario, a ese día lo va a encontrar. Ahora bien, el conjunto de Luis García Plaza es un equipo que claramente lo que estoy viendo es un equipo que está minimizando riesgos. La temporada pasada el conjunto hispalense fue un equipo que en muchas ocasiones competía bien los partidos, iba ganando el marcador o iba empatando en un muy buen encuentro y acababa pasando algo, un error defensivo, una salida de balón defectuosa, un remate que era mano a mano que falló y a partir de ahí el resultado se volvió en contra. Luis García Plaza lo ha entendido, bloque muy juntito, bloque directo, vamos a presionar, vamos a intentar que los errores individuales que cuesten goles no sean nuestros, sean los del rival. Ejemplo, San Mamés.
Así que yo tengo un Sevilla muy juntito, que se repliegue en este bloque medio bajo, un Atlético de Madrid que con balón monopoliza el encuentro y el Sevilla transicionando como siempre, saga importante. Además, Ramos Sánchez Pizjuán, esa idiosincrasia del Sevilla en este estadio, va a ir a buscar en campo contra también Atlético de Madrid y vamos a ver un poco cómo gestionar el club colchonero este aspecto, teniendo en cuenta que ambos equipos llegan en momentos distintos de la temporada. Sí, mes de agosto, poca pretemporada, pero en su gran mayoría, el bloque sevillista lleva jugando todo junto. Este equipo que estáis viendo lleva jugando junto, excepto Jur, durante toda la pretemporada. Y el Atlético de Madrid, entre lo de Julián, la lesión de Sorloz, que internacionales, por ejemplo, Giuliano, Llorente, Pupil, Grimaldo, compañía, vienen del Maena, vienen del Mundial. Cuidado porque llegan en momentos distintos. Y si tú dices a Luis García Plaza, dime el momento para enfrentarse al Atlético de Madrid jugando en casa. Te hubiese dicho la jornada 1, pero bueno, lo tienes en la jornada 3. Ojito porque va a ser un partido muy complicado. Lo que yo recomiendo, los bloques altos de ambos conjuntos, aunque tampoco intentaría sobrepoblar mi 11 de futbolistas de este partido. Obviamente en jornada 3, si tengo un Canguilí lo alineo. Si tengo a Alex Baena, que por cierto ha empezado muy bien la temporada con el Atlético de Madrid, lo alineo. O Lukman, yo lo vendería. Pero bueno, si lo tengo el viernes, lo alineo. Que se me entienda. Por parte sevillista, aquí tengo muchas más dudas. Me parece un partido claramente de 1-1, 1-2, algo por este estilo, 2-1, pero me parece que el resultado más probable va a ser 1-1, después 1-2 y después 2-1. Pero tampoco preveo un partido de tantas cifras, de tanta estadística, que los puntos se aglutinen. Lo que sí que preveo es que los cronistas puedan ir a favor del Sevilla y en contra del Atlético de Madrid. Porque aunque el Atleti lo pueda haber ganando este encuentro, yo creo que tiene las posibilidades de ganar el Atlético de Madrid que el Sevilla, obviamente. Creo que aún así no va a ser de forma brillante, porque ahora mismo Barça, Madrid, Atlético de Madrid y los demás equipos, pero estos más que aglutinan mucho más internacionales, deben ser victorias que no nazcan, que no deban ser por la brillantez. Que si son brillantes, muchísimo mejor, pero son más de puro oficio. Y aquí el cronista normalmente suele ser bastante más agresivo de forma negativa. Dicho esto, 11 del Sevilla Fútbol Club. Mantengo el mismo 11, vuelta de Quique Salas. Yo mantengo a Sancante del 11, a pesar del buen partido de Castrí, me parece el tercer central del equipo. Hay que decir que Sancante, pese a sus malos minutos iniciales contra el Rayo Vallecano con ese error grosero, me gustó en San Mamés, me gustó la segunda parte contra el Rayo. Parece fruto de esa ocasión aislada que tuvo en el primer partido de la jornada. Esperemos que sea así, porque la verdad que de momento, después de ese gran bache, que tuvo gran bache, esta línea ascendiente. El centro del campo el mismo. Hugo, pero es que Peque, Guridi y Sierra se fueron al descanso. Prevés cambios, pero es a Yuke. Yuke es un futbolista revulsivo, un jugador que de inicio, depende cómo necesites, tampoco te acaba de rendir. Yo que soy sevillista, lo prefiero la segunda parte un poco para revolucionar el encuentro. Prevé a Sierra, un futbolista mucho más equilibrado, con una toma de decisión mucho más amplia, un futbolista que te va a hacer ayudas constantes a Juan Iglesias, más en el contexto contra Atlético de Madrid, a pierna cambiada, tranquilamente lo veo en titular. Al igual que Peque Guridi, dos futbolistas que me gustaron bastante en la primera parte. ¿Por qué se fueron al descanso? Por la amarilla. El partido estaba ya con ventaja en el marcador, con ventaja en cuanto a cantidad de futbolistas sobre el verde, así que había que minimizar riesgos. Por parte del Atlético de Madrid, yo preveo algo así, con la sanción de Lenormand, el cual ya obviamente va a perder el puesto. Veo a Llorente con ese rol del lateral derecho en defensa de 4, de central por defensa de 3. La vuelta de Pablo Barrios, un futbolista que me parece indiscutible. Me gustó muchísimo Coque contra el Villarreal. De momento, salvo que este Atlético de Madrid ya cuando juegue la Champions League, ya veremos a Hulman entrar con una bastante asiduidad. En este caso, tanto para Pablo Barrios y Coque el doble pivote. Y arriba, Canguilí, Alex Baena y además Lukman de inicio. No tengo ningún tipo de dudas que vamos un poco a volver a ver este bloque ofensivo titular de Atlético de Madrid, a falta de que se solucione el tema de Julián Álvarez. Pasamos el Ecuador y llegamos a la máxima recomendación de la jornada. No soy Einstein, obviamente, no hay sorpresas. Real Madrid contra el Málaga Club de Fútbol, un partido que tengo muchas ganas de ver, porque veo un partido súper divertido. Vamos a ver qué Málaga vemos, porque teníamos un poco la idea, con razón, de que era un equipo, vamos a decir, sin timidez, un equipo súper divertido, un equipo que siempre buscaba campo contrario y un poco aceptaba ese duelo de golpes.
Pero un poco en el Metropolitano añadimos un poco que se adaptó a lo que es esta primera división, ya un contexto muy exigente como fue el estadio del Atlético de Madrid. Claro, obviamente en el Santiago Bernabéu, contra muchísima más calidad diferencial ofensiva, este equipo debe manejar más momentos en bloque bajo. Me parece un duelo muy desigualado. Me parece un encuentro en el cual, ya sabes lo que digo, con el Málaga, si se salva con lo justo. Un equipo además muy interesante de ver por todo el talento de comentario un poco que tiene en 3/4 de campo. Tiene una línea de media punta súper interesante. Ahí Lorenzo, La Rubia, Joaquín Muñoz. Luego entró Gaitán. Impresionante. Preveo el típico partido del rival del Madrid en bloque bajo, buscando la transición rápida. Veremos qué capacidad de amenazar en campo rival tiene este Málaga con los La Rubia y compañía. Preveo un partido súper similar a lo que vimos en el Metropolitano en la primera jornada de Liga, que a lo mejor el partido se pueda un poco ahí atascar para el conjunto blanco, pero sí que es cierto que no va a ser el Atlético de Madrid que vimos en la primera jornada de Liga. Va a ser un Madrid mucho más titular en todos los sentidos. Preveas a José Mourinho prácticamente sin rotar esta tanda de 3 encuentros. Veremos también qué sucede con el 11 el día de mañana. Preveo un 11 súper similar a lo que vimos en el campo del Español. Y obviamente la máxima recomendación es el bloque ofensivo del Real Madrid. Yo propongo ese all-in para el conjunto madridista, aunque sí que es cierto. Dicho esto, no es que, vale, la defensa del Málaga la evitaría, pero hay futbolistas súper interesantes en particular si jugáis a nivel de cronista. Como siempre digo, cuando un rival pequeño se enfrenta a un rival mayor, a nivel estadístico la recomendación no es tan abusiva, pero a nivel de cronista no la podemos jugar. Antes de entrar en clave de Real Madrid, el 11 del Málaga lo veo tal que así. ¿Por qué no veo Juan Cruz? Juan Cruz me parece el relevo de la Rubia. Al menos Funes lo estoy viendo mucho más en la derecha. Es un futbolista que hace bastantes menos ayudas que Joaquín Muñoz por izquierda. Así que de momento, en un contexto como este, preveo a Alex del Huesca en el 11. Por lo demás, lo que ya nos venía acostumbrado. Con la vuelta de la Rubia al 11, recuperado de sus problemas físicos. Me parece que Herrero va a tener a Alfonso Herrero un partidazo del Santiago Bernabéu, realizando grandes paradas. Así que a nivel de cronista, opción garantizada. Y luego, Dani Lorenzo, y en particular La Rubia, veo que tengan exhibiciones en esta jornada número 3. Exhibición no quiero decir doblete, pero sí detalles que muestren esa calidad que atesoran en sus pies. Al nivel de cronista, esto les encanta. Y van a estar muy bien valorados en este aspecto del juego. Dicho esto, por parte del Madrid, obviamente antepongo la faceta ofensiva a la defensiva. Sabéis que a mí el ataque del Málaga me parece de primera, y la defensa no. A falta de la vuelta de Calero, a ver si Salinas entra el 11, etc, etc. El 11 de Madrid, a expensas de lo que pueda ocurrir, a mí me parece que el partido de mañana contra la Real es un partido más para Güler en banda derecha que no para Yann Diomandé, por la jerarquía del encuentro. En cambio, contra el Málaga, tener a un perfil que sabes que se te va a replegar en bloque bajo en depende en qué momento, tener ese perfil en banda derecha como el que mandé, me cuadra muchísimo, ¿eh? Ya yo como entrenador, digo, me parece el partido idóneo para que ganes confianza y sensaciones. Es la clave del partido, que Yann Diomandé pueda ganar confianza y sensaciones. Tema de Tchouaméni, sigue al margen, mañana no va a estar, y si mañana no está, imposible que sea titular ya en esta jornada número 3 de Liga. Por lo demás, creo que Arnold va a ser titular mañana, con lo cual veremos a Dumfries en este encuentro. Si Dumfries juega mañana, fin de semana nos quedamos con tren. No hay que comentar mucho porque el resultado voy a poner un 3-0 para el conjunto blanco, para mí un all-in, aunque obviamente mucho más probable el gol del Málaga que no que el Real Madrid marque su gol. Esto está claro. Cuarto partido por la cola de la jornada número 3, Deportivo de La Coruña, Valencia Club de Fútbol. Un partido súper complicado de predecir. Súper complicado de predecir. Porque son dos equipos que me siguen dejando vibes muy raros. El Depor, un equipo que me está convenciendo en las primeras partes, que cuando se adelanta maneja fase del partido totalmente pasivo, que va en contra de la naturaleza de jugadores que posee Mario Soriano, Amatucci, Luismi.
tienes futbolistas de buen pie, te defiendes en bloque bajo, y esto en primera división es insostenible. Eso lo comenté por Twitter. Se ha enfrentado contra Elche y Málaga. Las dos veces que se ha adelantado el marcador, que lo ha hecho, y se ha replegado en bloque bajo, es que no es que... es que ha empatado por acción aislada, no, es que constantemente le han creado peligro, una vez tras otra. Y ya vas con bastante poca amenaza en transición rápida. Veremos que hace algo. Porque el Depor no se va a mantener en primera, ha sido que hacía en segunda. Es imposible. Porque el nivel antes, el tuyo era este, a nivel individual, y los demás eran este, y ahora, este es así. Es inasumible. Es inasumible. Dicho esto, un Valencia, claro. Valencia, ¿no? Veremos qué ocurre hoy contra el Betis. El 11 luego lo actualizaré por la noche o seguramente mañana por la mañana. Un equipo que le costó horrores. Bueno, es que no es que le costó, porque decirle costó horrores parece que lo hizo. No. En ningún momento llegó con claridad a la portería de Jonas Radu. Es que no amenazó absolutamente nada a Valencia en Mestalla contra el Celta de Vigo. Incluso en la segunda parte, el Celta vivió en campo contrario, con posesiones muy largas, la afición pitando, bla 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 bla. Como os comenté en la previa del Valencia, en la pretemporada, es un equipo que cuando parece que están muertos, resucita. Y cuando parece que está vivo, cae. Sale una montaña rusa que a la hora un poco de pronosticar nos viene bastante mal. Es decir, si hoy por ejemplo pierde 0-2 en Mestalla se lía, podemos pensar, la que le va a caer en Coruña la siguiente jornada, el próximo fin de semana. Y no. El Valencia gana 1-2, sufriendo, lo gana 1-2. Luego Mestalla se derrumba, es una cosa espectacular. Los valencianistas, mucho ánimo porque soy sevillista, sé lo que hablo. Entonces, a ver, ¿yo qué partido preveo? Preveo que el Depor se adelante del marcador. Esto por tercera vez consecutiva. A partir de aquí lo que suceda verá venir. Previo un ambos gol. El ambos gol lo tengo garantizado. Con lo cual, en la recomendación de bloques altos de ambos conjuntos, perfecto. Luego podemos pensar, el Valencia va a ser un equipo que suele centrar bastante a campo rival. La defensa del Celta, os recomiendo ir a la estadística defensiva del equipo, tuvo grandes cifras en los despejes, duelos ganados. Así que, oye, futbolistas del Depor defensivamente, me parece que tienen una oportunidad para aglutinar una estadística defensiva que nunca viene nada mal. Por parte de la Valencia, también línea de 3 que suele despejar bastantes balones. Más un Depor que suele buscar a esa doble punta. En resumen, me parece el partido de 1-1. Lo digo ya, me parece un partido claramente duro. 1 sería el tercero consecutivo del Depor. En el cual, oye, cualquier futbolista que alinees que veis en este 11, listo, jornada 3, tic. Obviamente, Aubameyang, Luismi Cruz, Mario Soriano, me parecen los tres grandes baluartes de este encuentro. En particular el futbolista gabonés, que en el duelo al espacio, aquí sí que sí. Mira, Tárrega y De Gaví son dos centrales, en particular César Tárrega, que a pesar de las críticas me gusta mucho para un contexto determinado del encuentro, cuando debes defender en bloque bajo. Y es que este Depor, que te va a esperar muchas veces, que te va a provocar que se queden espacios a la espalda de esa línea defensiva, aquí Aubameyang puede aprovechar dichos espacios de una muy buena forma. Así que ojito con el futbolista gabonés, que lo veo que por contexto de partido muy apetecible. Ya lo es de por sí, y más aún en este partido. El 11 del Depor. Mantengo a Loudeiro por Ede. Me parece que tuvo un partido correcto, vamos a decir. Doble pivote de lo más seguro, de lo que más fiable en plantilla. Y arriba la única duda, yo no entiendo por qué la primera jornada de Liga Luismi Cruz no fue titular con el Depor. Me parece un futbolista súper diferenciado entre líneas, se va a entender a la maravilla con Pierre-Emerick Aubameyang, ya tuvo ese gol en la Rosaleda. Y Ente Jensen, que lo estoy viendo fuera de forma a nivel futbolístico, físicamente no, pero me parece que todavía debe adaptarse a lo que es el Depor y la primera división. Creo que en Songo, jugar con doble punta, buscando al duelo a esta defensa del Valencia que tanto sufre en ese momento del juego. Me gustó algo su segunda parte contra el Málaga. Me parece que tanto Benson como Pierre-Emerick Aubameyang me parece una doble punta
con Luis por detrás, muy interesante para esta jornada. Obviamente Jensen, si Jensen sigue siendo la partida con el Depor, es porque hay algo le flipa. Porque de momento los dos primeros encuentros va a ser un futbolista, lo digo, va a ser un futbolista que vaya a ser titular esta temporada. Lo va a ser. Ahora bien, ¿cuándo? ¿Cuándo se va a acomodar? Porque de momento no estoy viendo al Jensen que tanto me han hablado de bien del Bayern de Múnich. Por parte del Valencia, a expensas el 11, lo que pueda ocurrir hoy. Hoy básicamente se prevé lo digo ya, línea de 3, Jesús Vázquez Maffeo, Guido Urinich, Javi Guerra, Hugo Duro y Danjuma. Como preveo que esto no case, ¿vale? Yo apuesto por la vuelta a Rioja, que va de convocado hoy contra el Betis. Se ha convocado y tiene minutos, creo que podría estar para el próximo domingo. Es un poco el razonamiento que hago ahora mismo. Un Masaryk por delante de un Hugo Duro que a lo mejor hoy no pueda rendir. Y la entrada de bien que ante un Urrich que a mí en la primera jornada de liga no me gustó para nada, ojito. Al que sí que dio afianzarse el 11 es a Pablito Maceo. Así que bueno, digo partido de 1-1, partido muy muy raro de analizar el postpartido, básicamente. Últimos 3 partidos, hay un partido muy complicado de poder predecir. Celta de Vigo, Athletic Club, más aún cuanto estos dos conjuntos todavía le falta un partido de la jornada 1 entre semana. Además, ambos el próximo jueves. Este análisis no tiene ningún tipo de relevancia, lo comento ya de ya. Mientras el Celta de Vigo recibe en casa Club Atlético Osasuna, en esa búsqueda de los primeros 3 puntos, el Athletic Club visita el Camp Nou. Ojito porque la exigencia en ambos es bastante elevada, en particular el conjunto de Intersic que ha empezado de la peor forma posible esta campaña. ¿Qué guión de partido preveo? Pues un partido que claramente esté subdividido en mini encuentros. Que el Celta empiece fuerte, que la Athletic Club se defienda en bloque bajo. Ya vimos esa línea de 3 que impuso Terzic con balón, muy interesante. Yo al final, por ejemplo, contra el Barça preveo tanto Laporte, Geray como Paredes en el 11, un poco Laporte actuando como un lateral izquierdo contra la Miñamal, pero con la vuelta de Jure en este encuentro ya preveo afianzado como central zurdo. Dicho esto, partido del cual yo preveo que pueda ocurrir absolutamente nada. Si tú me dices que empatan 0-0, me lo creo. Me lo creo. Si tú me dices que quedan 1-1, también. 2-1, 1-2, perfecto. Ahora bien, no sé por qué soy más favorable del Athletic Club que del Celta. Y es que el Celta fue uno de los peores locales el curso pasado en la liga. En la primera media temporada con Giraldez fue un equipo mucho más vistoso, mucho más alegre, un equipo, a decirlo, en edad adolescente, infantil. Vamos, fiesta, tal. La pasada temporada tuvimos un Celta que creció como conjunto y empezó a aprender a competir de distintas formas. En particular, a alternar fases de bloque bajo. Lo hizo el Bernabéu, el curso pasado el Celta fue uno de los mejores conjuntos fuera de casa de todo el campeonato. 0-0 en Mestalla, un equipo que consiguió hacer que jugando como visitante pasasen bastantes pocas cosas en el encuentro. En cambio en casa todavía era muy feliz, defensivamente dejaba mucho espacio entre líneas, habían perdido de muchos más goles y solía perder bastantes puntos. Vamos a ver qué sucede, para ello tengo muchas ganas de ver el partido que veamos el próximo jueves contra el Club Atlético Osasuna, pero sí que es cierto que es un partido que el Athletic Club de Bilbao no sé por qué me llama especialmente atención a favor, de forma positiva. Dicho esto, sé que el 0-0 va a ser un resultado que cada vez que pase lo vea más probable, pero al día de hoy me quedo con que es agosto, que los futbolistas todavía no están por la labor. Quedan un ambos gol. El 11 del Celta, obviamente, Dios dirá. Vamos a ver qué sucede el próximo jueves. El 11 probable lo tenéis actualizados, que no quiero ni comentarlo. Y por parte del Athletic Club de Bilbao, entiendo que el juez Nico no va a hacer la partida. Creo que no lo veo, creo que hay que cuidarlo. Y me parece este primer encuentro contra el Celta el primer partido para el reinicio. Y un poco la vuelta de Pello Canales al doble pivote. La vuelta de Sánchez, que lo veo suplente en el Camp Nou. Que Areso pueda entrar en lugar de Hugo Rincón, que lo veo entrando el próximo jueves. También un 11 a expensa de lo que pueda ocurrir, aunque tanto Celta como Athletic... Bueno, no, perdón.
preveo que el Athletic Club de Bilbao no rote absolutamente nada, muy poco esta semana. Que si por ejemplo Areso pierde el puesto el jueves, no lo veo tanto por rotación que sí por nivel, ¿vale? Para que un poco entendáis cómo podemos interpretar los cambios que pueda cometer Edin Terzic en su once inicial. Penúltimo encuentro del fin de semana, Club Atlético Osasuna, Getafe Club de Fútbol, partido del próximo lunes. Y ojito. ¿Por qué? Porque claramente veo un partido de bloques bajos. Y es que con Ramis esto va a ser muy asiduo. Vamos a ver a un equipo que vaya a anteponer la portería cero a la parcela ofensiva. En particular a domicilio, que este no es el caso. Y un Getafe que lo veo más, este encuentro mucho más oficio. ¿Por qué oficio? Porque el próximo jueves juega la vuelta en un campo como es el de Partizan, muy exigente en lo ambiental, de la Conference League, 3-1 en la ida. Veo un 11, eso sí, bastante de gala, salvo que haya futbolistas tocados en el próximo encuentro intersemanal. Si me tengo que decir con un equipo, me quedo con el Getafe, un club que se suele dar bastante bien visitar el Sadar. Me parece que este Club Atlético Osasuna ayer contra el Levante no me acabó de transmitir lo que debería haber sido el contexto de partido, jugando en casa, en un estadio que te aprieta, un estadio que al final te provoca buscar la verticalidad. Se mereció ganar, eso es cierto, pero tampoco lo vi tan brillante. Defensivamente, como siempre lo digo, pese a que seguramente la línea defensiva de Osasuna obtenga grandes estadísticas defensivas en los datos, siempre concede más de lo que luego dicen los números. Y el Levante tuvo ocasiones de llegada, por ejemplo, el palo de Brugui, el larguero, que se pudo adelantar el marcador y por ende llevarse el partido. A los números se mereció los 3 puntos el conjunto rojillo, pero el partido no fue claramente cerrado. Va a ser un Getafe muy incómodo, que busque en campo rival, que se haga fuerte en bloque bajo, depende de qué momento, que vaya a provocar los errores del rival que tenga enfrente, y aquí Osasuna yo lo veo capacitado un poco de perder la perspectiva, de tener algún error individual, por ejemplo, Sergio Herrera, alguna salida de atrás que no pueda ser lo correcta que deba ser. Pero es importante que os interesa. Aspecto defensivo, ¿por qué? Porque estos dos conjuntos se basan en sus partidos, en su idea de juego, a través de los duelos. Despejes, duelos ganados por bajo, duelos aéreos, muchas pérdidas. Y lo más importante, mucho centro aéreo. Así que la línea defensiva, vamos. Aunque encaje la máxima recomendación defensiva de esta jornada número 3. 11 probable del conjunto local a expensas de lo que pueda ocurrir el próximo jueves. 11 probable del Getafe Club de Fútbol a expensas de lo que pueda ocurrir el próximo jueves. Dicho esto, fuera bromas, veo 11 bastante titulares, ¿de acuerdo? Bastante titulares en este aspecto. Para este fin de semana hay que tener en cuenta, juega el jueves, pero no juega el domingo, juega el próximo lunes. Así que tienen más tiempo para descansar. Básicamente es como si disputas de martes a sábado, más o menos, ¿no? Miércoles, jueves, viernes, sí. Justamente sería sábado, domingo. Bueno, sí, correcto, sí, justamente es el mismo descanso. Así que, para que tengáis un poco la perspectiva, que el Betis va a descansar lo mismo que va a descansar Getafe o Club Atlético Osasuna. Así que, futbolistas que recomendaría, como siempre, ¿por qué alinear a Rando? Porque físicamente, como comentó Rames entre líneas, no está bien. Ya dijo un poco, me acuerdo de la jornada número 1, que el partido se aplazó justo el mismo día, el día anterior. Que yo en pretemporada estaba viendo muchísimos más minutos de Rando con el bloque de Gala que no tanto Boyomo. Y dije, uy, a lo mejor es porque físicamente ha tocado, tal. Y cuando el partido se aplazó, dije, bueno, una semana de descanso, aquí Boyomo va a entrar, ¿no? Y al final entró Rando, un central que a mí me gusta muchísimo. Un central que, por ejemplo, en línea de 3 siempre me ha gustado muchísimo, como por la izquierda. Y de momento al menos viene a hacer un muy buen encuentro contra el Levante Unión Deportiva. Y la segunda máxima recomendación ofensiva del encuentro es este Fútbol Club Barcelona contra el Rayo Vallecano. Que ojito, porque siempre ha sido un partido, por ejemplo, del pasado curso, que podíamos ser optimistas con el conjunto culé, pero se le ha dado bastante mal el Rayo Vallecano.
Es un equipo que siempre presionaba muy alto, que por modelo de juego le complicaba mucho la vida al Barça de Hansi Flick, pero creo que el Barça va a recibir a un Rayo distinto a lo que veíamos viendo. Con una crisis importante, esa relación como siempre entre afición y equipo con el propio presidente, los fichajes no llegan, algunos futbolistas están tocados, físicamente no llegan bien, luego tenemos casos, por ejemplo, el de Pater Sis forzando para irse del Rayo un verano más. Bueno, esto sigue siendo un festival, empieza a poder competir bien, mereció perder contra el Deportivo Alavés, aunque tuvo en su mano ganar con esa ocasión fallada en ese mal entendimiento con Radianteca. Veremos un poco qué sucede, pero claramente con este Barça que va hacia arriba, veremos un poco también lo que pueda ocurrir el próximo jueves contra el Athletic Club jugando en casa. Para mí, es que, mira, os voy a decir un all-in, ¿vale? Os voy a decir un all-in para el Fútbol Club Barcelona. Obviamente, mucho más probable bloque alto que bloque defensivo. Pero voy a decir all-in porque este Rayo es uno de los conjuntos que son menos efectivos de toda la competición. Ya el curso pasado lo fue. Esas dos primeras jornadas, la primera parte contra el Sevilla falló lo infallable, y contra el Deportivo Alavés no acabo de decidir bien cuando llegaba a 3 cuartos de campo, salvo ese gol de Sergio Camello, muy buen gol de Camello. Le cuesta horrores decidir bien. Creo que el Rayo va a crear arriba suficiente para poder marcar gol, pero entre Joan García y la falta de efectividad le puede pasar bastante factura. Básicamente, un partido en el cual el Peña San José se quiere proteger, juega en bloque bajo, aquí Lejeune puede puntuar muy bien en aspecto defensivo, pero obviamente tampoco recomiendo. Cualquier futbolista del Rayo no es bienvenido. Al final, cuando las tendencias son tan claras, esto es fútbol, todo puede pasar. A temporada, cuando el Rayo venía así, el Barça así, pues sostenía bastante lo que viene siendo el Rayo al Barça, acababa ganando 1-0 el conjunto culé, con alguna ocasión clara fallada por parte del Rayo, pero creo que esto no va a ser lo que veamos este próximo lunes. ¿Qué 11 probable del Barça? Pero 11 bastante de ganas. Si Pedri juega el jueves, no lo veo jugando el lunes. Hay que decir también, Hansi Flick es un técnico que no suele rotar en estas primeras semanas de competición. Yo ya he aprendido, así que importante. Pase lo que pase el jueves, pero hay un 11 bastante de gana, teniendo en cuenta la semana limpia que se viene justo después de este encuentro el próximo lunes. Y por parte del Rayo, ante la ausencia, ¿no? Ausencia de defensores, Pelayo Bertrut. Si Pater Sis se arregla el tema de su fichaje, no fichaje, el partido es el lunes, así que tiene mala pinta, decirlo. Sería un central, vamos, básicamente sería Bertrut o Baliu, Pater Sis, Lejeune, Radio. Pero como tiene pinta, tiene muy mala pinta para esta jornada Pater Sis, que ya se ha negado a entrenar por segundo día consecutivo. Estamos a martes, hasta el próximo viernes que cerramos los 11. Vamos a ver qué podemos actualizar. Pero aquí Pelayo Bertrut, centro del campo, sin Pater Sis, Unai López, Oscar Valentín. Y un poco para protegerse, Peña San José, con ese error de ratio en salida de balón. Oye, pues un poco protegerlo, jugando por delante. Baliu doble lateral, de Frutos por dentro, Camello en punta. No sé, es un poco esa alternativa que preveo. Luego está la opción de Fran Pérez también por dentro, o defensa de 5 con Fran Pérez como por el carril. También es probable, vamos a ver un poco qué puede actualizar de cada próximo viernes. Decidme un poco qué os parece los 11 probables. Cualquier recomendación es más que bienvenida. Y cualquier duda os estaré respondiendo aquí abajo en comentarios. Mañana 11 ideal, activar la campanita y suscribiros. Y el jueves, 11 económico.